Seguimos adelante aquí en Contrapunto. Como les habíamos prometido con José Irazábal, vamos a recibir al diputado Gonzalo Mujica. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se define políticamente? Yo en este momento soy un frente amplista independiente, eso es lo que soy en este momento. Vamos a ver qué pasa luego, pero ahora soy eso. ¿Han tenido algún tipo de contacto con usted desde la presidencia del Frente Amplio o de los principales dirigentes del Frente Amplio? No. Después de la sesión donde se discutió la posibilidad de la investigadora, que finalmente no salió, no he tenido más conversaciones con autoridades. La última fue con el presidente del Frente Amplio, que fue una semana o dos antes de esa sesión. ¿Y en qué lugar del abanico ideológico se lo podría encasillar a usted? Yo soy un hombre de toda la vida, fui de izquierda. En este momento, lo que yo he dicho públicamente, se lo dije al presidente del Frente Amplio en la vez que estuvimos conversando, es que yo entiendo que hay un modelo que se pretendió llevar adelante, en el cual todos creímos, y yo también, un modelo de integración de las economías latinoamericanas al mercado mundial, apoyado en las economías brasileña, argentina y venezolana, que fracasó. Fracasó en primer lugar porque era inviable económicamente, porque todas esas economías quebraron. Y luego fracasó porque además después descubrimos que había procesos de corrupción brutales en todas ellas. Y a partir de ese fracaso, cuando yo reviso las posibilidades de nuestro país, yo encuentro que para los grandes temas nacionales, la inserción internacional, temas de política macroeconómica, temas de educación, de seguridad ciudadana o de defensa, las soluciones que yo veo para un país que debe integrarse al mundo de la forma que yo entiendo que debe hacerlo una vez derrumbado este paradigma latinoamericano que intentamos crear a comienzos del siglo XXI, las soluciones que yo veo están todas a la derecha del programa del Frente Amplio. Yo podría tener el eufemismo de decir están todas más hacia el centro, pero más hacia el centro es más hacia la derecha. Entonces vamos a llamar a las cosas como debe decirse. Entonces, y al mismo tiempo, ese mismo programa, ese mismo desajuste programático, hace que muchos compañeros del Frente Amplio crean que la solución sea ir más hacia la izquierda, es decir, más kirchnerista, más chavista, digamos, el programa. Y de esta visión dual, de esta contradicción, surgen luego las contradicciones en los temas políticos concretos. En particular, yo he dicho en varias oportunidades, lo dije en sala cuando se discutió la rendición de cuentas, nosotros tenemos una deuda pendiente con la clase media uruguaya. ¿Por qué deuda pendiente? Porque la clase media uruguaya sacó al país de la crisis del 2002, fue la que más valor agregó en los procesos productivos, y es además a la cual recurrimos para que haga el mayor aporte tributario. Hoy o ayer salieron la noticia de que el IRPF es el impuesto que más ha crecido. Ese IRPF lo pagan las capas medias fundamentalmente. Entonces, cuando la economía se apaga el año pasado y tenemos que rectificar nuestra tasa de crecimiento y pasarla de 15 puntos a 7,5, que es una tremenda rectificación, bajarla a la mitad, le volvemos a pedir a la clase media uruguaya que haga otro aporte más. Yo dije en sala, cuando se discutió la rendición de cuentas, que nuestra clase media está al borde de su capacidad contributiva. Yo estoy convencido que no le podemos pedir un peso más a la gente. Y, por ejemplo, esta posición que me aleja de aquellos que creen que hay que seguir cargando impuestos para seguir financiando políticas sociales del MIDES y de otros sectores del Estado, esto yo creo que no se sostiene. Entonces, en función de esto que se ha pedido, es que yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora
en un proyecto para rediscutir los topes jubilatorios, porque los topes jubilatorios afectan a las capas medias en el momento que se retiran. Es decir, usted se retira y no le van a pagar la tasa de reposición que le correspondería, sino que le van a pagar hasta un tope. Después de ahí no aporta más. Entonces, yo lo que digo es, a ver, esa gente que además va a pagar IAS cuando se jubile, no le vamos a dar una luz al final del camino. Decimos, te bancaste la crisis del 2002, sacaste el país adelante, cada vez que sea necesario recurrimos a ustedes. Bueno, cuando se jubilan, por lo menos, vamos a decirle, muchachos, tienen una perspectiva. Diputado, por esto que usted está planteando, parece ser mucho más de fondo su discrepancia hoy con lo que es el propio Frente Amplio, más allá de un tema puntual que fue lo que a la luz pública se puso sobre la mesa, que es que usted votaba la investigadora sobre los negocios con Venezuela y la bancada del Frente Amplio. No, parece mucho más profundo. Pero es que de esto hablé con el presidente del Frente Amplio cuando me reuní. Cuando él me llamó, me dice, estoy preocupado por la pérdida de la mayoría parlamentaria. Y yo le contesté, tenés toda la razón del mundo de estar preocupado, porque ahora se va a dar por la investigadora y después se va a seguir dando, porque lo que está de fondo es esto que yo digo. Entonces, Ahora, pero desde el Frente Amplio dicen, no hay colectivo que funcione si no se respeten las reglas internas. Cuando uno se incorpora a una organización sabe que tiene que cumplir determinadas reglas. Sí, sí, ¿y las reglas cuáles son? Yo he manifestado en todos lados lo que pienso sobre todos estos temas. En el caso de la investigadora se llegó a un punto en el cual además hay un tema ético de por medio, que es el manejo de fondos públicos de un modo que yo no puedo aceptar nunca. Y que yo creo que además los uruguayos merecen una respuesta sobre qué se hizo con toda esa plata. Me estoy refiriendo al Fondes. Una estructura que se creó en el gobierno de Mujica, que yo la respaldé, yo la presenté en Cámara, yo la informé. Y que sigo convencido de que es un instrumento bárbaro, formidable, porque tomar las utilidades de un banco comercial del Estado para transformarlo en el capital de fondeo de un posible banco de desarrollo, que puede tener además actividades de banco de fomento, yo sigo pensando que la idea es excelente. Ahora, ¿se utilizó políticamente el Fondes? ¿Eso está en el fondo de toda esta historia? ¿Esos préstamos salieron por cuestiones políticas? Mire, las razones por las que salieron yo no las sé. Yo sé lo que pasó. Acá se prestaron 70 millones de dólares a un conjunto de proyectos a los cuales los presenta todos el mismo técnico que luego además es funcionario de los proyectos. Una vez que el proyecto sale, él es asesor de los directorios y en algunos casos director. ¿De quién estamos hablando? De un profesional universitario que se presenta en su currículum esto que estoy diciendo. Entonces, luego, los proyectos son informados por la oficina técnica del Fondes. Yo accedí a algunos de esos informes. Son tremendos. Los informes técnicos dicen todos que los proyectos son de una endeblez, de una debilidad brutal. Y se le presta igual la plata. Pero después que se le presta la plata, además, los proyectos, no sé si informan o no informan, no aparecen los informes de los proyectos de cómo va la marcha del negocio. Y los distintos tramos de la deuda se siguen prestando igual, a pesar de que no vienen los informes de funcionamiento de los proyectos. ¿El Frente va a pagar un costo político por esto? Y yo quería que pagara el menos posible, pero el costo está asociado a la voluntad de investigar. Fíjese que de todo esto que yo estoy diciendo del manejo del Fondes, no hay un frente amplista que haya salido a decir una palabra. Hablan de mí, de mi voto, de la mayoría, de la minoría, de si la banca, si no la banca. De esto que estoy diciendo, que es lo que yo denuncié en sala, ninguno salió a decir nada. Bueno, Placeres pidió que se investiguen las pérdidas del capital, como Pailana, Fripur. Es más, él decía, le pregunto al diputado Mujica qué hizo en el Parlamento en los últimos 15 años, que no controló eso y ahora está tan preocupado por controlar el emprendimiento de autogestión. Pero este es el razonamiento que yo también lo mencioné en sala. Durante no sé cuántos años el Banco República le prestaba a los empresarios. Los empresarios quebraban y se llevaban la plata y no pagaban. Entonces ahora lo queremos hacer nosotros.
O sea, no es que lo denunciábamos para que no se hiciera mal, lo denunciábamos para poderlo hacer nosotros. Entonces ahora la izquierda se creó su propio pequeño Banco República que le puso fondes y hace lo mismo que hacían antes los otros con el Banco República. Ese es el razonamiento. Sobre los otros préstamos, los que se perdieron del Banco República, vaya que se investigó en su momento. Ahora, yo cuando peleaba contra aquella forma de entregar dinero público por el Banco República, no lo hacía porque quería hacerlo yo, a mis amigos. Lo hacía para que no pasara más. Ahora me dicen que se entregaron 65 millones de dólares del Fondes a los amigos y la justificación es que antes los otros le hacían lo mismo con los amigos de ellos. Mire qué fantástico. ¿Qué va a hacer con las próximas investigadoras que se vengan? Por ejemplo, se anuncia ahora prontamente una sobre regasificadora. Yo sobre la regasificadora hablé la semana pasada con el diputado Abdala, que es el que propone, el que promueve la investigadora. Me hizo un relato, me dijo que en el correr de esta semana me va a mandar documentación. Él me hizo un relato de lo que él ha investigado y de lo que él duda, de lo que a él lo instiga a pensar de que hay que investigar. Son dudas referentes al modo de adjudicación de la regasificadora, dudas que tienen que ver con el diseño de la regasificadora, dudas que tienen que ver con el manejo de la empresa adjudicataria una vez que tuvo las obras en su mano, naturalmente, además, con un hecho concreto que es el tendal que dejó esa empresa cuando se retira en todas las subcontratistas uruguayas. Sí. Y a todo esto yo le agregaría un indicio, en Brasil, en la investigación de esta empresa que recibió la adjudicación, habría quien declara que un empresario viajó a Uruguay o recibió $1 millón para traer a Uruguay o recibió $1 millón por hacer una gestión en Uruguay para que se adjudicara la obra a esta empresa. Esto último que acabo de decir es un indicio que surgiría de las actuaciones que hace la justicia brasileña. Si es así, lo acompaña. Bueno, naturalmente, si todo esto que el diputado Abdala me presenta verbalmente, él me muestra documentación que permite llegar a una duda razonable y seria, yo estoy convencido de que hay que investigarlo, porque a la gente le tenemos que dar una respuesta también respecto a eso. Diputado, usted dijo hoy cuando Alfredo le preguntaba cómo se definía políticamente como un Frente Amplista independiente hoy por hoy. ¿No es un Frente Amplista que no va a las reuniones de la bancada del Frente Amplio ya? Es muy difícil. El clima interno, ustedes se podrán imaginar que es muy duro. Desde el día que voté a favor de la investigadora hasta ahora, yo he recibido insultos de todo tipo y color, a través de las redes, por diputados que están en la bancada. Entonces, el vínculo personal está muy deteriorado. Por otro lado, en la bancada muchas veces se analizan estrategias de posiciones distintas a la mía. Yo siento cierto pudor de estar presente cuando están planificando cómo hacer para llevar adelante una posición que yo no voy a respaldar. ¿Y esas cosas que le dicen en las redes, se lo dicen en la cara? No, nadie me dijo nada hasta ahora. Todo ruido de red. Yo vengo del Palacio ahora. En fin. Mujica, tampoco son todos, pero bueno, los hay. Hay algún colega suyo incluso tenía apuntado por acá, Daniel Cayani del MPP, que dijo: Gonzalo Mujica es un tránsfuga que estafó a los Frente Amplistas que votaron por un proyecto de país y por decencia debería dejar su banca. Bueno, yo estoy en el Frente Amplio. Eso que dice Cayani lo dice porque voté que se investigara. Entonces lo que él tiene que explicar es por qué no quiere que se sepan las cosas. ¿Y qué es lo que quiere esconder? ¿Y si lo llevan al Tribunal de Conducta? Si me llevan al Tribunal de Conducta, lo que yo le voy a preguntar al Tribunal de Conducta es por qué estoy yo por haber votado a una investigadora y no están los que fueron acusados en sala, explicando qué es lo que hicieron con los dineros del Fondes, porque esos son todos frente amplistas. ¿Coquetearon con ustedes de otros sectores?
Me llamaron al principio algunos, yo aclaré ya que si todo esto termina en una ruptura me voy a quedar solo, no voy a ningún otro sector. Pero no va a dejar la banca. No, no voy a dejar la banca porque la banca es la que me permite defender todo esto de lo que yo creo. Fíjese que a mí me han saludado cientos de frente amplistas en forma individual. Pero esos frente amplistas no vienen a este programa. Ustedes me traen a mí porque soy diputado. La banca me permite defender lo que pienso, me permite exponerlo ante la opinión pública. Y por otra parte, si yo entrego la banca, la van a usar para tapar todo lo que debe ser investigado. Entonces, tanto por lo que quiero hacer con la banca, como por lo que van a hacer con ella si yo la entrego, me voy a quedar con ella. ¿Usted está convencido de eso, que en el frente se busca tapar, barrer bajo la alfombra? En estos temas, sin ninguna duda. Con respecto a Fondes, sin duda. Y con respecto a los negocios de Venezuela, también. Vamos a ver ahora qué pasa con la investigación sobre regasificadora, pero yo... El gobierno de José Mujica fue desprolijo, como dicen muchos, porque usted no habla de desprolijidades, habla de intencionalidades en muchos de esos negocios. Pepe es bastante desordenado en su forma de trabajar. Y tiene además una peculiaridad, que es un tipo que delega mucho y controla poco a los que delega. Yo no sé cuánto de esto es producto de un estilo, pero en todo caso también para saber eso hay que investigar. Porque yo también lo he dicho en algún programa, si yo en el curso de una investigación parlamentaria, o ahora no la va a ver, en el curso de una investigación judicial, me doy cuenta de que a Pepe lo embromaron. Así como estoy diciendo ahora acá que hay que investigar, voy a venir a decir que a Pepe lo pasaron. ¿No? Lo que no puede pasar es que no haya responsables. Eso es lo que no vamos a admitir. Si Mujica es candidato, ¿lo vota? No, no lo voto. Yo ya lo dije eso en público. Creo que ya, digamos, la evaluación de su gobierno deja en claro, yo no creo que todo lo que hizo Pepe esté mal. Mire que él creó universidades, él tuvo una intención respecto a la educación que yo la comparto. La creación del Fondes es un excelente instrumento, y eso es algo que surge en su gobierno. Ahora, Pepe gobernando con mucho dinero como teníamos en ese momento, sus errores se pueden llevar. En una situación como va a estar el país a partir del 2019, tratando de recuperar un crecimiento 2,5, 3 puntos por año, que no es nada maravilloso, pero que sería, digamos, razonable. Bueno, un gobierno muy desordenado puede ser calamitoso. No, tío, simplemente ¿Vázquez enderezó ese rumbo de esa desprolijidad? Yo creo que en muchos aspectos sí. En el tema de manejo del fondo, notoriamente sí. Vázquez envió el proyecto de ley para institucionalizar la gobernanza del Fondes. Y me parece que eso ha ordenado muchísimo, porque los préstamos ya no se dan como se daban antes. Y la INACOP, que es la que ahora otorga los préstamos, tiene un respaldo legal que le permite decir sí o no y que la obliga a pedir informes de terceros, externos, cosa que en la gestión anterior de Fondes tampoco hay. Diputado, usted decía que si es candidato Mujica no lo vota, pero le cambio la pregunta. Si el domingo que viene fueran las elecciones, ¿usted votaría el Frente Amplio? El domingo que viene sí. Me lo pone muy cerca. Pienso que sí, en este momento ya le digo, yo no me digo de frente, así que el domingo que viene votaría frente. ¿Y en el 2019? Y en el 2019, si yo voy a tener 3 años para trabajar, veré si la gente decide que siga, seguiré, y si no, me jubilaré. Yo en el 2019 voy a tener 63 años, tengo 60 cumplidos ahora. ¿Hay perfilismo, hay demasiado perfilismo en algunos funcionarios del gobierno? ¿Usted advierte que hay demasiado perfilismo en algunos funcionarios de cara al 2019? Yo no sé si perfilismo, yo creo que siempre que empieza un periodo de gobierno empiezan las carreras, ¿no? Yo me acuerdo en las anteriores y en el primer gobierno, siempre teníamos a alguien corriendo.
Yo me río porque además se autoproclaman precandidatos y empiezan a correr ellos mismos la bocha de que son precandidatos. La experiencia que yo he tenido es que de eso llegan pocos. Pero acá cada vez que se sientan en esa silla, esos posibles candidatos, les preguntamos, siempre dicen que ellos que no, que es muy pronto. No es muy pronto, pero todo el mundo los menciona. Y yo digo, ¿quién es el que hace correr la bola? No, a ver, no creo que sea un grave problema para el país. En el gabinete de Tabaré actual yo veo varios buenos ministros que están haciendo un buen trabajo. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Murro está haciendo un buen trabajo, la ministra de Vivienda, me gusta mucho cómo está trabajando. Yo he respaldado a Bonomi en este periodo. En fin. Sí, usted ha dicho que Ferreri sería el candidato. No, yo dije otra cosa. Yo dije que el astorismo y el mujiquismo debían darle paso a representantes que realmente implicaran un cambio de programa. Tiene que ver con lo que hablaba al principio. Lo que dije en aquel momento fue que no podíamos ir a una discusión programática, cambiar el programa para el lado que lo quieren unos o para el lado que lo quieren otros, y que los candidatos finalmente fueran los mismos de siempre. Porque no pueden representar ante la opinión pública a un programa nuevo los mismos que representaron el programa viejo durante 30, 40 años. Entonces dije como ejemplo del astorismo, podría pensar en Pablo Ferreri, el mujiquismo en Sánchez. Ahora se nombra a Vergara, ¿vio? El presidente del Banco Central. Bueno, está bien, por eso yo no hago cuestión de nombre. Lo que digo es que esto no es... A ver, ¿esto es un debate sobre las edades de los candidatos o es un debate sobre el programa que defienden? Lo que importa para mí es el compromiso con un programa nuevo y no qué edad tienen. Y yo lo que propuse no fue gente joven porque era joven. Yo propuse nombres que me parecían que identificaban los caminos posibles del programa de Frente Amplio. Bien, diputado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, Pepe. Exactamente. Dale, y enseguida hablamos de fútbol y también hablamos de la limpieza de Montevideo. Ya venimos.